Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a COFACE la invitación para contar nuestro caso, ¿no? Nuestro caso de cómo hemos superado la crisis y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bien, primero, para empezar, nosotros ¿a qué nos dedicamos? Gerdau Sidenor es líder del mercado europeo de aceros especiales. Aceros especiales básicamente son los aceros que van destinados a automoción, no construcción, y a otro tipo de sectores. En primer lugar, también, además del acero especial, nos dedicamos a una serie de grandes piezas fundidas y forjadas para otro tipo de sectores, además del de automoción. Tenemos una capacidad de producción aproximadamente de 1 millón de toneladas, 8 plantas productivas en España, una plantilla propia aproximadamente de unos 3.000 trabajadores y tenemos también delegaciones a lo largo de toda Europa, ¿no? Prácticamente en determinados países core business en Europa, como pueden ser UK, Italia y Alemania y Francia. Pertenecemos al Grupo Gerdau. Grupo Gerdau es un gran acerista. El último ranking de aceristas está en una posición número 13, ¿vale? Es grupo brasileño, cotiza en bolsa, tiene 62 plantas productivas a lo largo de todo el mundo, básicamente centradas en Latinoamérica y las nuestras en Europa, también en Estados Unidos. Y además de la expansión internacional, pues bueno, vende productos a los 5 continentes y cotiza en determinadas bolsas. Bien, aparte de esto, aquí os mostramos una serie de productos, básicamente para situarnos qué tipos de productos hacemos, ¿no? Hacemos barras, ¿vale? Barras de acero. Lo que hacemos es fundir chatarra. La chatarra se convierte en barras de acero y que sirve para múltiples aplicaciones, básicamente destinadas a automoción, sector naval, petroquímico y minería. Bien, hay también parte de nuestros productos van destinados a energía eólica y parte de nuestros productos van destinados a otro tipo de sectores, como máquina herramienta, etcétera. Pero básicamente el mayor mercado que tenemos está posicionado en el sector de automoción. El 50% de nuestras ventas van destinadas a automoción y otro 20% van destinados a lo que es vehículos pesados, prácticamente camiones. Bien, aquí algunos productos para que veáis. Bien, ahora lo que os voy a contar básicamente es un poco el enfoque de la crisis, ¿vale? Al final, nosotros cómo estábamos antes y cómo estamos ahora y qué hemos hecho para posicionarnos en la crisis. Bien, nosotros cuando empezó la crisis, se nos acabó el mundo, digamos, en octubre del 2008 y nos posicionamos en una situación, en un DAFO interno nuestro un poco complejo, ¿no? Para empezar, lo que nos basamos es en 3 patas. La primera pata es, evidentemente, deuda, ¿vale? Otra pata que es control del riesgo y otra pata que es rentabilidad. Evidentemente, la menos prioritaria, aunque parezca un poco de ilógica en aquel momento, era la parte de rentabilidad. Es decir, nosotros lo que optábamos es por una política de supervivencia. De cash is king, teníamos un nivel de deuda elevado y teníamos que hacer frente a los pagos, ¿no? Es un poco lo que pasa a los grandes países, pero a nivel micro. Bien, antes de la crisis nosotros éramos felices y no lo sabíamos y como se ven los números, estábamos en una posición determinadamente cómoda a nivel de resultados, a nivel de deuda, nos estábamos expansionando hacia Europa. Gerdau Sidenor, la estrategia era expansionarnos hacia Europa vía adquisición de compañías y todo esto, debido a la crisis, pues se ralentizó. A nivel de resultados, nuestro EBITDA, como vemos ahí, teníamos 150 millones de euros de flujo de caja, teníamos una posición de deuda de unos 400 millones de euros, con lo cual nuestra posición de devolución de préstamos era razonablemente cómoda, es decir, en un periodo de 3-4 años podríamos devolver nuestra deuda. Teníamos un sector y tenemos un sector con precios de venta variables, es decir, está muy unido a las materias primas, es decir, en el momento en que suben las materias primas nosotros repercutimos a clientes y cuando bajan las materias primas también repercutimos la bajada. Por otro lado, acabamos de adquirir determinadas compañías en España, fruto de la expansión de la cadena valor del acero. Teníamos 4.000 personas entre plantilla propia y contratas y, como he dicho antes, fabricábamos 1 millón de toneladas.
Aparte de eso, en la posición de control del riesgo, antes de la crisis, ni lo sabíamos, porque probablemente el control que hacíamos antes de la crisis no era tan vital como el que hacemos ahora. Nosotros vendemos a todo tipo de clientes, pequeños, medianos y grandes, y para nosotros hoy en día, mucho más que antes, es crítico el control del riesgo. Las posiciones de cobertura de seguros de antes de la crisis decían lo que se ve en verde. Teníamos un 53% del saldo de nuestros clientes fuera de cobertura, ¿vale? Es decir, nuestras aseguradoras de crédito solo soportaban lo que es el 50% de nuestro saldo de clientes, con lo cual hacíamos una exposición libre al riesgo del otro 50%. Bien. A nivel de deuda financiera, aparte de los 400 millones que comentaba antes, ahora también vemos, a todo pasado, la posición de aquella deuda. Aquella deuda era una deuda con mucho riesgo. Ahora un poco la óptica nos da un poco el sentido, ¿no? el transcurso del tiempo. Para empezar, esos 400 millones de euros, como estaban distribuidos, teníamos una alta ocupación de las líneas de crédito, con lo cual el primer sentimiento con la crisis es cómo vamos a renovar todas las líneas de crédito que son necesarias para convivir en el día a día, y había un grado muy elevado de ocupación. Teníamos préstamos sindicados, los cuales estaban formados por diferentes bancos, y teníamos también una necesidad de cumplimiento de covenants. Es decir, sin el cumplimiento de covenants nos podría producir una escalera de suspensión de pagos. Aparte de eso, nuestro pool bancario estaba muy atomizado. Había muchísimos bancos dentro de nuestro pool, y aparte de eso teníamos un dominio dominante, un dominio de determinados bancos, ¿vale? Había 2 o 3 bancos que obtenían el gran posicionamiento dentro de Sidenor, con lo cual para nosotros era un síntoma de debilidad desde el punto de vista bancario. Bien, desde el punto de vista de fabricación, ¿vale? de control de deuda, lo primero que hicimos es, evidentemente, de cash is king, es decir, sobrevivir. Y la política de supervivencia nos llevaba a hacer un proyecto brutal de minorar la deuda, como sea. Es decir, recuerdo que teníamos 400 millones de deuda y con un EBITDA de 150 millones, pero lo primero que pasa en la crisis es una caída de volumen a la mitad y una caída del precio de venta también de un 20 o un 30%. Evidentemente, convivir con ese nivel de deuda y con ese nivel de resultados, de caída de resultados, era un poco insostenible, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es prioridad máxima a la caja. En ese sentido, lo que hicimos es un control absoluto de la fabricación. Es decir, lo primero es fabricar lo mínimo posible, tirar de almacén, tirar de la nevera y consumir absolutamente todos los stocks que teníamos disponibles. Hubo una masiva anulación de pedidos, como imagino que ha ocurrido en todo el sector industrial. En ese sentido, esa anulación masiva, lo que hicimos es formar alianzas con determinados clientes y hacer planes conjuntos con los clientes para vender ese material en un plazo dilatado. Es decir, un poco buscar el consenso común entre los clientes y nosotros para sacar el material de stock. Es decir, fabricar lo mínimo posible, repito, para consumir los menores recursos dinerarios. Nuestro stock, evidentemente, también estaba compuesto por diferentes materiales. El acero es un mundo muy químico en el cual un mismo material puede servir a un cliente que en principio no lo había pedido, de forma que las composiciones químicas se pueden adaptar en cierta medida, o puede servir un material que sea alternativo, y en ese sentido también lo que hicimos es un poco una publicidad, un poco acuerdos con determinados clientes para vender materiales que teníamos en stock y que no habían sido pedidos de forma exacta. Con lo cual, vuelvo a reincidir en fabricación lo mínimo posible. Bien, desde el punto de vista de deuda, esto evidentemente fue lo que, haciendo minorar la deuda, básicamente por tener el recurso del circulante e ir vendiendo lo que es nuestro stock. Por otro lado, en cuanto a otra de las políticas que seguimos, es un poco en contra incluso del sentido común, era un poco la transparencia, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que vivíamos en una situación de desconfianza brutal, una desconfianza hacia todos. Nadie se fiaba de nadie, nosotros no nos fiábamos de los clientes, los proveedores no se fiaban de nosotros y las entidades financieras nos observaban con mucho recelo. En ese sentido, lo que optamos es por abrir un poco las puertas, sentarnos con todas las entidades, entre ellas, evidentemente, COFACE, y mostrar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, mostrar lo que íbamos a hacer a nivel de circulante en nuestros proyectos de reducción de deuda y simplemente hacer una promesa. En ese sentido, las cosas fueron mejor por esa transparencia también que optamos. Y por otro lado,
También dentro del circuito, digamos, del proyecto, lo que hicimos es, nos sentamos con todos los clientes, segmentamos los clientes de mayor ciclo de pago a menor ciclo de pago, y lo que hicimos es negociar. Negociar siempre con un enfoque riesgo, es decir, repito, nosotros no podemos vender, vendemos a cualquier cliente de Europa y vendemos a clientes pequeños, medianos y grandes, y muchos con posicionamientos endeudados, los cuales nos hace que nuestro control de riesgo sea estrictamente fundamental. En ese sentido, lo que hicimos fue reducir nuestras condiciones de cobro en el siguiente. Aquí vemos el gráfico de los días de cobro. Reducimos prácticamente un 40% nuestros días de cobro a clientes. Y por otro lado, aquí está un poco la curva de stocks, ¿no?, que decíamos antes, ¿no? Es decir, reducimos en cadena de forma brutal, con una fabricación absolutamente llegada a mínimos, nuestra cadena de stocks. Por otro lado, lo que hicimos desde el punto de vista de rentabilidad es concentrar la actividad. Al final analizamos los distintos productos que teníamos, las distintas instalaciones, y lo que hicimos es concentrar la actividad y fabricar lo mínimo que teníamos que fabricar en las menos instalaciones posibles, con un sentido de eficiencia. Por otro lado, evidentemente, hicimos un plan social para sacar personas para adecuarnos a la caída de la demanda. Y por otro lado, también sustentamos un poco las bases de la exportación. Evidentemente, todos sabíamos que la crisis iba a salir por un tema de exportación. Y evidentemente, sentamos las bases en Alemania, Francia y UK para poder vender a determinados mercados a los cuales antes no habíamos accedido. Desde el punto de vista de inversiones, se ralentizaron absolutamente todas las inversiones. Se dilataron los plazos de pago. Buscamos proyectos nuevos, los cuales antes de la crisis no eran core business, como un tema de subvenciones, es decir, hablamos con los gobiernos, buscamos subvenciones a fondo perdido y buscamos préstamos a tipo cero y que aportaron más financiación. Y por otro lado, también teníamos algunos activos financieros, los cuales no eran estratégicos para nosotros, y llegamos a un acuerdo con el grupo de venderlos y obtener liquidez. Bien. Por otro lado, la otra pata, digamos, de nuestro engranaje, digamos, rentabilidad, deuda y control del riesgo. El control del riesgo hacía de forma imprescindible que fuera un control férreo a los clientes, y lo que hicimos es subir la cadena de valor, digamos, la cadena de valor de nuestra organización, y se formó un departamento de riesgos, ¿vale?, en el cual, integrado en el comité de dirección, evidentemente, y los financieros cogimos más poder, en el cual a quién se vendía y a quién no se vendía.